Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este canal. Enfoques en medicina interna, enfoques en MI, enfoques realizados de forma práctica. En el día de hoy, y para continuar el tema de anemias, vamos a hablar acerca del abordaje de la anemia ferropénica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por definición, la anemia ferropénica es aquella que se produce debido a un déficit de hierro a nivel medular con la consecuente disminución de la eritropoiesis a ese nivel. Y esta anemia ferropénica es el resultado final del balance negativo del hierro. ¿Y esto por qué es? Porque, como podemos ver, existe ferropenia sin anemia. Es decir, mucho antes de llegar a que el paciente tenga anemia ferropénica, ya el paciente ha tenido estados de ferropenia que también son perjudiciales para el estado clínico del paciente. Y ya en el video anterior, en el video de anemia, definimos qué es anemia. Y en este video el objetivo es definir de forma precisa y objetiva qué es la ferropenia. La ferropenia, según la OMS, para ambos sexos y individuos por encima de los 5 años de edad, se define como un valor de ferritina por debajo de 15 microgramos por litro. Sin embargo, vamos a encontrar en mucha literatura que usan un punto de corte de 30. Esto se debe a que el punto de corte lo hacen un poquito más laxo, es decir, lo hacen hasta 30 para captar más pacientes con ferropenia y poder realizar intervenciones oportunas. Es decir, incremento la sensibilidad sin sacrificar mucho la especificidad. En cuanto a la epidemiología, esto es los tres puntos claves de la anemia ferropénica. Lo primero es que es la consulta de hematología más frecuente. Lo segundo es el tipo de anemia más común en todo el mundo. Y lo tercero es que afecta a 1 de cada 8 personas. ¿Por qué hablar de hierro? Porque básicamente el hierro es un micronutriente esencial debido a que interviene en diversos procesos metabólicos en nuestro organismo, de los cuales resalto los siguientes. Interviene en el intercambio de electrones, en el transporte de oxígeno, en la respiración celular, en la síntesis de ADN y en la proliferación celular. Al hablar de hierro, tenemos que hablar de dieta y tenemos que hablar de los alimentos que contienen hierro. En la dieta tenemos dos tipos de hierro, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo también es conocido como el hierro ferroso y el hierro no hemo también es conocido como hierro férrico. ¿Cuál es la diferencia? Que el hierro hemo, a diferencia del hierro no hemo, tiene una mejor biodisponibilidad. Esto es porque se absorbe mucho mejor que el hierro no hemo. ¿Cuáles son los alimentos que son ricos en hierro hemo? Son los alimentos de origen animal, mientras que los alimentos que son ricos en hierro no hemo son los alimentos de origen vegetal. Con respecto al metabolismo del hierro, esto es básico y debemos entenderlo. Y en nuestra alimentación al menos ingerimos 10 miligramos de hierro. De estos 10 miligramos de hierro pueden ser en forma no hemo o férrica. Férrica lo vamos a identificar con estas tres cruces, o puede ser hierro hemo o hierro ferroso. Ferroso lo vamos a identificar que solamente tiene dos cruces. Este hierro ingresa por nuestro organismo y a nivel del duodeno y del yeyuno proximal se absorbe. ¿Cuánto se absorbe esos 10 miligramos? Se absorbe 1 miligramo. Ese miligramo se va a transportar por la transferrina y va a ir hacia los depósitos de hierro corporal total para ser parte de la eritropoiesis y de los demás procesos a nivel metabólico que ya mencionamos. Y de estos 10 miligramos se pierde 1 miligramo. El hierro no tiene una vía de excreción como lo tienen otros metabolitos, por lo que el hierro se pierde en la sangre y se pierde en la descamación de los epitelios. ¿Qué epitelios? Generalmente el epitelio gastrointestinal. Esto es un dato que les dejo. Un cc de sangre contiene al menos 0.5 miligramos de hierro. Podemos decir también que 2 cc de sangre contiene 1 miligramo de hierro.
¿Dónde está el hierro en nuestro organismo? Está distribuido de la siguiente manera. El 70% está en la hemoglobina, de un 25 al 30% está en la ferritina y la hemosiderina, un 5% está en la mioglobina, un 0.5% está en enzimas, que enzimas generalmente citocromos y catalasas, y el 0.1% está en la transferrina. Pero ¿qué es la ferritina y qué es la hemosiderina? La ferritina, entender que es un complejo hidrosoluble que está formado por hierro y por apoferritina. La ferritina constituye una reserva de hierro y esta ferritina se correlaciona de forma adecuada con los depósitos de hierro corporal total, porque de todos los marcadores es el mejor método indirecto para valorar cómo está el hierro. Esto es un dato que siempre tenemos que tener en cuenta, que la ferritina es un reactante de fase aguda. Así es, se comporta como la PCR y la BCG, se eleva por infección, por inflamación o por ciertos procesos neoplásicos. Y la hemosiderina, no menos importante que la ferritina. ¿Y esto por qué? Porque su contenido en hierro es más elevado. Simplemente el hierro que está contenido en la hemosiderina es más difícil de movilizar para su uso metabólico, por lo que la ferritina siempre se ha tenido el concepto de que es el principal depósito de hierro, pero esto no es así, es la hemosiderina. Prosiguiendo con el metabolismo del hierro, pues quedamos que el hierro se absorbía a nivel del duodeno y del yeyuno proximal. Recordar que el hierro se absorbe en su forma ferrosa, por lo que todo hierro férrico debe ser metabolizado por la enzima ferroreductasa para convertirse en hierro ferroso y poder absorberse. ¿Dónde se absorbe el hierro? Se absorbe en el enterocito gracias a un transportador, que es el transportador de metales divalentes 1. ¿Qué necesita ese transportador para funcionar? Necesita protones, y esos protones generalmente van a provenir del ácido del estómago. Pero si yo entiendo que para que el hierro que está en la luz intestinal se absorba y pase a la célula, yo necesito protones, es decir, necesito ácido, empiezo a entender por qué el paciente con suplencia de hierro le mandan a tomar vitamina C concomitante. Esto es para que el hierro se absorba mejor. Entonces, todos los ácidos orgánicos, vitamina C, que es el ácido ascórbico, el ácido cítrico, el ácido láctico, ciertos azúcares como el sorbitol, la fructosa, son potenciadores de esta absorción del hierro. Mientras que los antiácidos, los polifenoles como el té y el café, los fitatos como los cereales y las fibras, me van a interferir en la absorción del hierro. Y esta diapositiva es clave para decirle al paciente con qué se puede y con qué no se puede tomar el hierro en las mañanas. Una vez que este hierro ingresa a la célula, él tiene dos vías: unirse a la ferritina y ser descamado epitelialmente a la luz intestinal, o ingresar al torrente sanguíneo e ir a ser partícipe de la eritropoyesis y todos los procesos que ya mencionamos. Pero ¿cómo este hierro pasa de la célula al capilar sanguíneo? Pasa de la siguiente manera. Una vez que el hierro ingresa en su forma ferrosa, necesita volver a transformarse a su forma férrica. Esto lo hace con esta proteína, que es la efaestina. Una vez este hierro está en su forma férrica, gracias a un transportador situado en esta membrana vasolateral del enterocito que se llama ferroportina, el hierro atraviesa esta membrana y llega al capilar sanguíneo, donde es transportado por la transferrina. Pero aquí tenemos dos moléculas claves, que es la ferroportina y la exidina. ¿Qué es eso de la exidina? La exidina es una proteína que se produce en el hígado y su función es inactivar la ferroportina que está en la membrana basal del enterocito, y también va a disminuir la expresión del DMT1, el transportador de metales divalentes 1, en los enterocitos. Si yo entendí esta diapositiva, sé que al incrementarse la exidina no me va a funcionar ni este transportador ni esto. ¿Y esto en qué se va a traducir?
en que exista menos hierro. ¿Y en qué procesos se incrementa esta hexidina? Se incrementa en los procesos inflamatorios e infecciosos, y ya empiezo a entender un poco de la etiología de la anemia de la inflamación, y me va a disminuir claramente en la deficiencia del hierro. Una vez que ese hierro ya llega al precursor de los eritrocitos, es decir, al eritroblasto transportado por la transferrina, este hierro se va a dirigir hacia la mitocondria, donde va a ser partícipe de la formación del grupo hemo para la hemoglobina. Entonces, este es el resumen del metabolismo del hierro. Tenemos un aporte de al menos 10 miligramos al día. Recordar que por la dieta nos llega dos tipos distintos de hierro: un hierro hemo que está en las carnes y un hierro no hemo que está en los vegetales. El hierro hemo se absorbe mejor porque está en su forma ferrosa, y el hierro no hemo se absorbe un poquito peor porque está en su forma férrica. La absorción se da a nivel del duodeno y el yeyuno proximal, y es muy importante tener en cuenta qué favorece la absorción del hierro y qué disminuye la absorción del hierro. El transporte del hierro a nivel sanguíneo se da por la transferrina, y la distribución del hierro es principalmente por la hemoglobina. Recordar que su eliminación no tiene una vía de eliminación como tal, por lo que se pierde en la sangre y se pierde en la descamación epitelial. ¿Cuáles son las manifestaciones de la anemia ferropénica? Lo primero es que tener en cuenta que las manifestaciones son comunes a todas las anemias, es decir, el paciente va a tener síntomas generales tales como astenia, adinamia, palidez mucocutánea, intolerancia al ejercicio, pérdida de la concentración, pero van a tener hallazgos propios también de la anemia ferropénica. Esos hallazgos son, lo primero, la pica, que es la ingestión de elementos no comestibles, que generalmente se ha descrito que comen estos pacientes: comen tiza, esa tiza del tablero, comen hielo. El comer hielo de forma patológica se llama pagofagia, y comen tierra, que esto se llama geofagia. Lo segundo es tener coiloniquia, que son tener uñas en forma de cuchara, es decir, uñas con curvatura cóncava. También se ha descrito la queilitis angular, y se ha descrito la glositis atrófica o la lengua depapilada, sin papilas gustativas. Hay una asociación que generalmente lo preguntan mucho en los exámenes de residencia y en los bancos de preguntas del MIR y de los STEPS, y es cómo se llama la asociación de tener anemia ferropénica, disfagia y membranas esofágicas. Eso se llama síndrome de Plummer-Vinson o de Patterson-Kelly. También existen otras manifestaciones clínicas, como son las alteraciones tróficas de piel y faneras, que es tener la piel seca, que se caiga el cabello y tener canas de forma prematura. Y también a nivel neurológico, no olvidar que causa incapacidad para poder concentrarse, ciertos estados de la habilidad emocional, pero les subrayo acá el síndrome de piernas inquietas, que es un desencadenante, y una etiología del mismo podría ser la ferropenia, con o sin anemia. Les propongo este esquema para el abordaje de la anemia ferropénica. Lo primero es llegar al diagnóstico de la misma. Lo segundo, una vez que hayamos diagnosticado la anemia ferropénica, pensar en qué la pudo haber causado. Y lo tercero es el tratamiento. Con respecto al diagnóstico de la anemia ferropénica, lo primero es que tenemos que llegar a una presunción de que el paciente pudiese estar cursando con una anemia ferropénica, y esto lo hacemos gracias al hemograma. Recordar que las características de la anemia ferropénica son una anemia arregenerativa, es decir, un IPR menor de 2, microcítica, un BCM disminuido, hipocrómica y heterogénea, es decir, un ancho de distribución eritrocitaria por encima de un 15%. También tener en cuenta que la anemia ferropénica en el hemograma se puede asociar con trombocitosis. Entonces esto es un hallazgo que se suele esperar en esta condición, y no ponernos a buscar qué le causó la trombocitosis al paciente, sino tener presente que la anemia ferropénica lo puede causar. Lo segundo es ayudarnos
con el extendido o frotis de sangre periférica. ¿Cuáles son los hallazgos de la anemia ferropénica? La anisocitosis, es decir, hematíes de distinto tamaño, microcitosis, hematíes pequeños, hipocromía, hematíes pálidos, dianocitos, células en target o en diana, y poiquilocitosis, hematíes en distintas formas. Acá tenemos un ejemplo de anisocitosis, poiquilocitosis y la hipocromía, que se ve pues un pálido obvio. A tener en cuenta, una vez que ya tengamos una presunción de un diagnóstico posible de una anemia ferropénica, lo siguiente es realizar estudios del hierro. Pero para realizar los mismos tenemos que tener en cuenta esto. Para que esos estudios sean fiables, el paciente no puede tomar hierro oral la semana previa y no debe haber recibido hierro endovenoso en el mes previo. Entonces, esto es lo normal de un cuadro hemático y estudio de hierro de un paciente. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la anemia ferropénica. La hemoglobina, como en toda anemia, debe estar normal. El volumen corpuscular medio de la anemia ferropénica debe estar bajo porque es una anemia microcítica. El hierro sérico claramente está disminuido. Y esto, que se llama capacidad total de fijación del hierro, o también lo pueden encontrar con las siglas TIBC, va a estar elevado. ¿Por qué va a estar elevado? Porque al haber poquito hierro, la transferrina, ese poquito de hierro que existe, lo debe aprovechar, y por lo tanto su capacidad de fijación o su afinidad por el hierro incrementa. Y es por esto que la anemia ferropénica tiene un TIBC elevado. ¿Cómo va a estar el índice de saturación de transferrina? Pues si no hay hierro, la transferrina no está saturada y por lo tanto la saturación estará baja. ¿Cómo está la ferritina? Ya sabemos que el diagnóstico se empieza por ahí. Toda anemia ferropénica debe tener la ferritina baja. Esto pues no lo tenemos tan disponible en nuestro medio, que es la protoporfirina libre eritrocitaria, pero les dejo el dato que va a estar elevada. Los depósitos de hierro en la médula van a estar nulos. Los sideroblastos deben estar bajos porque no es una anemia sideroblástica, y el ancho de distribución eritrocitaria, al ser la anemia ferropénica una anemia heterogénea, debe estar elevado. Con respecto a esos depósitos de hierro en la médula ósea, lo primero mencionar que se puede hacer con aspirado. Se hace una tinción especial, que es la tinción de Peirce, que va a colorear con azul los gránulos de hemosiderina. Esto permite evaluar de forma directa y de forma un poco más precisa los depósitos de hierro en ese sistema mononuclear fagocítico y el porcentaje de sideroblastos, que deberían estar bajos. Y un hallazgo en la médula ósea de la anemia ferropénica es la hiperplasia eritroide con deficiente hemoglobinización. Tener presente esta diapositiva, que ya la hablamos en el video del enfoque de las anemias, que es cuál es el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica. Recordar que toda anemia microcítica es una anemia regenerativa y se debería empezar por estudiar su hierro. El hierro podría ser de la siguiente forma: que tenga una ferritina, un hierro bajo y una TIBC alta. Esto es igual a anemia ferropénica. Que por el contrario, tanto el hierro como la TIBC estén bajos, cursando con una ferritina normal o alta. Esto es anemia de enfermedades crónicas. O por el contrario, un perfil normal, podríamos pensar en envenenamiento por plomo o talasemia menor. Entonces, recordar que la anemia ferropénica es la única con un ancho de distribución eritrocitaria elevado. La única que tiene hierro normal sería la talasemia. La única que tiene ferritina baja es la anemia ferropénica, y la única que va a tener una TIBC alta va a ser la anemia ferropriva. Prosiguiendo, una vez hecho el diagnóstico del paciente que esté cursando con una anemia ferropénica, lo segundo que debemos pensar es en qué entidad causó la anemia ferropénica, y les propongo este abordaje de etiologías.
cualquier entidad que causa anemia ferropénica puede ser encasillado en estas 5 etiologías. Lo primero, una pérdida excesiva de sangre. Y aquí recordar que es mucho más frecuente el sangrado ginecológico que del tracto gastrointestinal. Lo segundo es la disminución del aporte de la dieta del hierro. Lo tercero es que incrementen las necesidades. Y este incremento en las necesidades puede ser fisiológico o no fisiológico. Lo fisiológico se da en entidades tales como el embarazo, la lactancia y los individuos en crecimiento, mientras que las entidades que incrementan las necesidades del aporte del hierro no fisiológicos van a ser los pacientes que estén bajo el uso concomitante de estimuladores de la eritropoiesis. La cuarta etiología es que se disminuye la absorción del hierro y esto se da en ciertas cirugías bariátricas. Recordar que para que se absorba el hierro se requiere el ácido gástrico y se requiere tener la porción del duodeno y del yeyuno proximal, por lo que si existe algún bypass que involucre estas estructuras, pues se verá afectada la absorción del hierro. ¿Qué entidades también disminuyen la absorción del hierro? La enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Y por último, otras entidades mucho más raras, como por ejemplo la alteración del transporte del hierro, como la atransferrinemia congénita. Desglosemos un poco más la etiología. La etiología puede ser por pérdida de sangre y puede ser a nivel gastrointestinal, genitourinario o respiratorio. A nivel gastrointestinal lo pueden causar neoplasias, especialmente colónicas, entidades inflamatorias, especialmente enfermedad inflamatoria intestinal, malformaciones vasculares como angiodisplasia y no olvidar, sobre todo en nuestro medio, las entidades parasitarias que podrían condicionar a la anemia. Con respecto al tracto genitourinario, pues básicamente tener en cuenta las alteraciones estructurales y no estructurales que podrían condicionar una hemorragia uterina normal y dar como resultado el desencadenante de tener anemia ferropénica, también ciertas pérdidas de sangre por el tracto respiratorio, como por ejemplo la epistaxia recurrente y la hemoptisis de distinta causa. Los síndromes de malabsorción se van a dividir en aquellos que causen hipocloridia, como son la gastritis atrófica, la infección por H. pylori, la gastrectomía y el uso de inhibidores de bomba de protones. Recordar que para que el transportador de metales divalentes 1 deje ingresar el hierro, yo necesito ácido, y si no tengo ácido se va a disminuir la absorción del hierro. Ciertos quelantes del hierro, como ya hablamos, el té, el café, algunas enteropatías como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, cirugías que comprometan duodeno o yeyuno proximal y entidades genéticas que son raras pero que tenemos que tener en cuenta. Esta entidad, que es la anemia ferropénica refractaria al hierro o también conocida como IRIDA, es una entidad en la cual es un trastorno autosómico recesivo constituido por una elevación de la axidina. Entonces recordar que si yo elevo la axidina voy a inhibir la ferroportina y no se va a absorber el hierro hacia el capilar. Entonces a estos pacientes son refractarios al tratamiento con hierro oral y toca darles hierro endovenoso. Estas son todas las etiologías gastrointestinales que pueden conducir a anemia. Ya las mencionamos, las etiologías tipo neoplasia como el cáncer de colon, los pólipos grandes, las etiologías inflamatorias como por ejemplo la esofagitis severa, la colitis, las etiologías de tipo vascular como por ejemplo las angiodisplasias, las malformaciones arteriovenosas y no olvidar las etiologías infecciosas como la infestación parasitaria a nivel del tracto gastrointestinal. Este es el algoritmo diagnóstico de cómo llegar a qué presuntivamente tenga el paciente y recordar lo primero, si estamos ante una mujer, recordar lo que nos enseñaron en ginecología, la mnemotecnia PAL-COHEN, para estudiar causas estructurales y causas no estructurales de una hemorragia uterina anormal.
Y si no estamos ante una mujer, lo primero que hay que pensar es en hemorragia gastrointestinal. E inclusive, una vez que se le haya descartado a la mujer un origen a nivel del tracto genitourinario, toca ir a estudiar el tracto gastrointestinal. Y por último, ¿cómo se trata la anemia ferropénica? Se trata de la siguiente forma. Lo primero, debemos administrar de 100 a 200 miligramos de hierro elemental al día. Idealmente que se tomen las ayunas, espaciados de los alimentos y que se acompañe con algún ácido. Generalmente se prescribe la vitamina C o el ácido ascórbico, y que es una respuesta óptima al tratamiento de la anemia ferropénica, que se eleven los reticulocitos a los 10 días y que existe un incremento de 1 gramo de hemoglobina por semana. Esta tabla pues se las dejo acá en esta diapositiva porque me pareció muy importante, sobre todo los estudiantes que están rotando por pediatría, para ver cuál es la dosis óptima de suplencia del hierro tomada de los libros de referencia, por ejemplo, de pediatría, como es el libro de Nelson y la pediatría de Rudolf. Con respecto al hierro oral, debemos conocer sus presentaciones. Generalmente tenemos 3 sales, que son sulfato, fumarato y gluconato. El que más se suele prescribir es el sulfato ferroso. La presentación viene en tabletas de 300 miligramos, y 300 miligramos de sulfato ferroso equivale a 65 miligramos de hierro elemental. Si yo previamente mencioné que la dosis de suplencia es de 100 a 200 miligramos de hierro elemental, esto quiere decir que yo necesitaría al menos de 2 a 3 tabletas de sulfato ferroso para yo llegar a la dosis de suplencia de hierro elemental que requiera mi paciente. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Para responder a esta pregunta, yo debo entender que la ferritina y los depósitos de hierro se normalizan a los 3 meses. Por lo tanto, de ahí viene la recomendación de las guías, que una vez que se normalice la hemoglobina, el paciente requiere al menos 3 meses de suplencia más de hierro desde que se normalice la hemoglobina, porque esto es lo que se demora en repletarse la ferritina. Pero, ¿en qué paciente no nos sirve el hierro oral y debemos pensar en hierro endovenoso? Lo primero es que existe intolerancia al hierro oral, y esto es por los efectos gastrointestinales que este tiene. Lo segundo es que existe refractariedad al hierro oral, y esto puede ser porque existe una absorción deficiente, como los estados de gastrectomía, los bypass duodenales y otro tipo de cirugías bariátricas, que existan trastornos intestinales intrínsecos como la enfermedad inflamatoria intestinal, la gastritis atrófica, ciertas enteropatías por gluten como la enfermedad celíaca, ciertas formas genéticas que es la herida. Recordar, la herida es la anemia ferropénica refractaria al hierro por un incremento de la hexidina con disminución de la función de la ferroportina. Por lo tanto, estos pacientes sí o sí van a hierro endovenoso, y que no mejoren su hemoglobina al cabo de 4 semanas de tratamiento oral. Lo otro son los estados que yo requiera un incremento muy rápido del hierro, por ejemplo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo no se puede dar hierro endovenoso, y también cuando existan entidades en las cuales exista sangrados profusos, como por ejemplo las hemorragias uterinas. ¿Cómo se administra el hierro endovenoso? Se ha descrito clásicamente esta fórmula, que es la fórmula de Ganzoni. El problema de este método es que puede subestimar los requerimientos necesarios para el paciente, pero se las explico. La fórmula de Ganzoni lo que calcula es el déficit de hierro, y esto se hace con el peso del paciente dado en kilos por la hemoglobina objetivo del paciente menos la hemoglobina real. Aquí en hemoglobina objetivo va a depender del peso. Pacientes por debajo de 35 kilogramos, su hemoglobina objetivo será de 13, mientras que los pacientes por encima de 35 kilogramos, su hemoglobina objetivo será de 15. Esto multiplicado por una constante que es 2.4 más 500. De forma general, uno podría estimar que para los pacientes
en reposición de hierro endovenoso se les podría administrar de 1 a 1.5 gramos de hierro endovenoso. Estas son las distintas presentaciones que tenemos de hierro endovenoso. Tenemos hierro sacarosa, gluconato férrico de sodio, destrano, carboximaltosa, que se ha puesto muy de moda por los pacientes de falla cardíaca, y el isomaltósido. Esta tabla me parece bastante práctica porque nos va a decir cuál es la dosis máxima que se le puede dar al paciente. Y acá, por ejemplo, en los pacientes por encima de los 50 kilogramos, la dosis máxima es de 1 gramo de carboximaltosa a la semana, y esto se tendría que repetir por 2 dosis. Entonces, pues les dejo esta tabla, solamente pues es seguir las indicaciones de esta tabla, y aquí podríamos saber cuál sería la dosis de hierro endovenoso que requiera el paciente, dado por la dosis máxima, independiente de la fórmula de Ganzoni, porque recordar que la fórmula de Ganzoni puede subestimar los requerimientos de hierro. ¿Cuáles son los efectos adversos del hierro? Son, y por los que los pacientes generalmente descontinúan el hierro, que tengan un sabor metálico en la boca, que se les pueda colorear de forma negra las heces, que pueda generar náuseas, estreñimientos o diarrea, o si el paciente se administra hierro endovenoso puede tener reacciones en el sitio de inyección. ¿Cuál podría ser una de las estrategias para solventar este problema? Es decir, para que el paciente no tenga tantos efectos gastrointestinales, darle el hierro de forma interdiaria. Se ha descrito esta estrategia para solventar los problemas gastrointestinales que éste genere. ¿Cómo se sigue este paciente? Una vez que haya iniciado el tratamiento, se sigue de la siguiente forma. Se le realizan paraclínicos al mes de haber iniciado el hierro, y aquí puedo tener dos opciones. Lo primero es que el paciente haya respondido a la terapia. Ya sabemos que es una respuesta óptima, que incrementen los reticulocitos a los 10 días o que incremente la hemoglobina 1 gramo por semana. Y este paciente ya sabemos que una vez sepamos que el paciente respondió a la terapia, debe continuar la misma por al menos 3 meses para repletar los depósitos de hierro. Y por el otro escenario, puedo tener un paciente que no me respondió al tratamiento con hierro. En estos pacientes, pensar en que el paciente nunca se tomó la medicación, que las pérdidas continúan e igualan o superan los aportes de hierro, que existe malabsorción del hierro o que el diagnóstico fue incorrecto. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Siempre pensar en tamizar enfermedad por H. pylori y enfermedad celíaca, y por qué no preguntarnos si estamos ante una anemia ferropénica refractaria al hierro. En todas estas entidades, una vez que se falle al tratamiento con hierro oral, pues el siguiente paso será darle hierro endovenoso. Esto es muy importante para hacer cualquier seguimiento y hacer los estudios del hierro. El paciente debe suspender de 7 a 10 días el hierro oral y un mes antes el hierro endovenoso para tomar estos laboratorios. Este es el resumen de esta presentación. Lo primero es llegar a un diagnóstico con las pistas que ya les mencioné. En el hemograma puede haber trombocitosis. La anemia claramente es microcítica, es heterogénea. En el extendido de sangre periférica podemos tener microcitosis, hipocromía, células en diana. Los estudios específicos del hierro van a ser de la siguiente forma: la ferritina y el hierro van a estar disminuidos y el porcentaje de saturación de transferrina también, y la TIBC va a estar incrementada. Recordar las principales etiologías que pueden conducir a la anemia ferropénica, y por último pues el tratamiento oral o endovenoso. Recordar los criterios para darle tratamiento IV a un paciente. Espero que este video haya sido de su agrado y haya sido útil para su estudio, y si les gusta el contenido que estamos generando en este canal, los invito a suscribirse. Muchas gracias.